gran amigo de la República Hermana de Argentina, es el licenciado Bernardo Sánchez Batalier. Es licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de San Juan, diplomado en Comunicación y Liderazgo por la Universidad Católica de Cuyo. Actualmente se especializa en docencia universitaria en la Universidad Nacional de San Juan. Posee gran y amplia experiencia profesional, es cofundador de la agencia Colmena Agencia, que se encuentra en San Juan de Argentina, y es adscrito a la Cátedra de Diseño de Campañas en la Universidad Nacional de San Juan. Mi estimado Bernardo, muchas gracias por tu participación. Sé que estamos con un par de horitas adelantados allá en Argentina y pues te agradecemos mucho por interesarte en esta iniciativa, por querer compartir desde el hermano país todos tus conocimientos y pues eh, la capacitación que nos vas a brindar al momento. Damos paso a tu capacitación y muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer acompañarlos, como bien decías, desde San Juan, Argentina. Un cariño y un abrazo muy cálido y muy grande para Darío, para Pablo y para Diego, perdón, para Ramiro, también para quienes estuvieron anteriormente y escuché con mucha atención. Y un afectuoso saludo también para los equipos de ILCA, de FUCAP y de Crear Idea. Es un gusto acompañarlos hoy, como decías, ya son las 7 de la tarde acá en Argentina, pero la verdad que se celebra que puedan darse este tipo de iniciativas en los hermanos países latinoamericanos. Y por supuesto que es un placer y un gusto poder acompañar, aunque sea a la distancia, y con este pequeño espacio de capacitación que vamos a compartir hoy. Cuando Juan Carlos me preguntó de qué me gustaría hablar, de qué temática me gustaría capacitar y compartir algunas ideas, rápidamente pensé en el desarrollo de estrategias de comunicación para organizaciones sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, como suelen llamarse por sus distintas denominaciones, y esto tiene que ver con el rol que desempeño en la Cátedra de Diseño de Campañas, y es una materia de la carrera Licenciatura en Comunicación Social de mi querida Universidad Nacional de San Juan. Para comenzar a hablar un poco de lo que vamos a abordar hoy, y hablo en plural porque me gustaría que se dé un espacio de conversación, aunque no pueda ser presencial, que también disfrutaría mucho poder estar conociendo Quito, ya que es una ciudad que no he tenido el gusto de visitar, pero como diría Laura Verazzi, una especialista en comunicación interna, la cercanía no debe ser únicamente ligada a lo presencial. La cercanía también puede darse a través de estos espacios, formas que hoy nos dan la posibilidad de comunicarnos a la distancia y en este caso lo que nos convoca hoy, de ayudar. En esta capacitación vamos a tratar algunos temas como marketing social, entendiendo esta disciplina que tiene como a uno de sus padres, entre tantos teóricos que la abordan, a Philip Kotler, y que tiene mucho que ver con el desarrollo estratégico de la comunicación en las organizaciones sin fines de lucro. Luego vamos a hablar un poco de planificación, concepto que mencionó Ramiro en su ponencia en la que abrió esta segunda jornada de bootcamp de hoy, con tanta atención escuchaba y aprendía de él, porque hay muchos de esos conceptos que también vamos a retomar, y de paso para quienes se hayan sumado en este ratito a la actividad también puedan tener en cuenta. Vamos a conversar un poco de redes sociales, que tiene que ver con lo que también abordaba Diego en su ponencia, muy vinculada al telemarketing y a las distintas oportunidades que se abren en medio de esta coyuntura de tanta incertidumbre y de tanta actividad vinculada a lo digital, a lo online y a todo aquello que permite a la gente mantenerse conectada a pesar de no poder compartir un espacio de trabajo o de reunión. Por otro lado, vamos a tocar un tema que me interesa mucho, que vengo estudiando y tratando de investigar en las ONG de mi provincia, que es el concepto de marca empleadora. Y también
al hablar de marca empleadora, que es un término más bien ligado a la gestión de la comunicación institucional en su campo interno, vamos a abordar un poco de comunicación ligada y relacionada a los públicos externos. Recién les comentaba acerca de mi tarea como adscripto en la Cátedra de Diseño de Campañas, y déjenme decirles también y confesar lo mucho que extraño esos encuentros en el aula con los estudiantes de esta carrera, de esa materia de mi carrera. La verdad que si bien lo digital hoy nos permite estar intercambiando ideas, conocimientos, construyendo, el aula no deja de tener eso que permite que este interrogante, como el que presento aquí para dar inicio a la ponencia, tengan una dosis mucho más fuerte de resolución, de compartir, de que no solo sean los estudiantes quienes aprenden, quienes descubren conocimientos nuevos, quienes pasan por ese proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también los docentes y el equipo de cátedra podamos enriquecernos de todo eso que surge. Cuando me pregunto por qué enfatizar la comunicación en el ámbito sin fines de lucro, en las organizaciones no gubernamentales, rápidamente pienso y trato de resolverlo a partir de una frase que tiene que ver con profesionalizar los procesos de comunicación en las organizaciones sociales. Como muchos sabemos, y como debe pasar en Ecuador también, este tipo de instituciones surge por una necesidad puntual que tiene que ver en ocasiones con una falta de presencia del Estado, porque no tiene los recursos suficientes, porque no cuenta con las capacidades técnicas o el personal necesario, y es por ello que distintos grupos de ciudadanos pertenecen a la sociedad civil, toman cartas en el asunto y comienzan con algún tipo de iniciativa. No hay que perder de vista que para mí es clave en la resolución de este primer interrogante, que toda ONG, así como una empresa o una institución con fines lucrativos, surge para, en términos de marketing clásico, para saciar alguna necesidad insatisfecha. En el caso de las organizaciones sin fines de lucro, hay claramente una necesidad de que aquella iniciativa pueda llevarlos a la concreción de una política pública, es decir, de alguna respuesta por parte del Estado, una respuesta de términos políticos legislativos, que dé una solución real a esta problemática. Si bien puede interpretarse como que esta mano que pueden aportar los ciudadanos, en ocasiones termina siendo un parche o una solución temporal de un gran problema, es necesario que sea el mismo Estado, el mismo gobierno en gestión, quien pueda, a través de una resolución legislativa, darle una solución y colaborar con la misión de esta ONG. Y por otro lado, también para responder a esta necesidad de profesionalizar los procesos de comunicación y por qué es necesaria la intervención de los profesionales de la comunicación, entiéndase comunicadores sociales, diseñadores, que también considero que son colegas, hermanos en este desarrollo profesional que tenemos, también la gente del marketing y de los recursos humanos, tiene que ver con la misma gestión institucional. Si bien, como vamos a ver más adelante, hay un esquema de trabajo, de planificación de acciones, que tiene mucho que ver en lo corporativo con lo no lucrativo, en su esencia, la gestión institucional, entendiéndola desde el campo interno y externo, ya presenta marcadas diferencias. Si nosotros nos adentramos en la gestión interna, de la gestión de recurso humano, que debe hacer no solamente el directorio de la empresa, o en este caso de la institución sin fines de lucro, sino que debe plasmarse a través de claras estrategias y acciones de comunicación. Por un lado, en el caso de lo que tiene que ver con lo lucrativo, para el personal que tiene desde un principio el incentivo de cobrar un sueldo por su trabajo. Por supuesto que cuando alguien comienza a trabajar en una empresa,
por más cariño, por más compromiso con aquella actividad que desarrolle, se entiende que se recibe a cambio un sueldo, una remuneración por la actividad que esta persona desarrolla. En cambio, en esta gestión de comunicación interna en el ámbito de las organizaciones sin fines de lucro, lo que debemos entender es que la gestión del recurso humano pasa por ver cómo hacemos para fidelizar a aquellas personas en carácter de voluntarios. Son personas que defienden la causa, que tienen muy en claro cuál es aquella visión y que quieren representarla y llevarla adelante junto a quienes pusieron en marcha aquel proyecto, aquella institución, pero que con el paso del tiempo no hay que descuidarse, no hay que tampoco subestimar estas relaciones, que las relaciones humanas son muy complejas, y que con el paso del tiempo hay que continuar regándolas, y esa es la tarea que tenemos desde la gestión de la comunicación, en ver cómo hacemos para potenciar aquellas personalidades que necesitamos que continúen, porque como todos sabemos, las ONG subsisten gracias a la gestión de ese recurso humano, de ese cuerpo de voluntariados que día a día pone alma y cuerpo para poder cumplir con su misión. Esto teniendo en cuenta la gestión interna. Ahora, si nos vamos al campo de lo externo, rápidamente diremos que hay una clara gestión del recurso económico. Recién lo explicaba muy bien Pablo, esto de los términos de rentabilidad, de ganancia, de costos fijos que tiene una empresa y que debe tener muy en claro para poder subsistir y que no se genere esta crisis que él muy bien explicaba. Y en el caso de un negocio, es claro que esa gestión del recurso económico pasa por ver cómo hacemos que el dinero ingrese para poder desarrollar las actividades que necesitamos, sea materia prima, insumos para algún tipo de producto, también el transporte y todo aquello que hace posible que comercialicemos los artículos que tenemos a la venta o que prestemos los servicios que tenemos a nuestra disposición. En términos de organizaciones sin fines de lucros, hay que pensar que la gestión de recurso económico también es una actividad que compete al departamento, al área de comunicación, porque tiene que ver con aquellas acciones que impulsemos que permitan generar potenciales donaciones. Así como estamos viendo hoy en Unidos en Acción, que el principal fin es alimentar a 1000 personas en la ciudad de Quito, en las ONG no solamente basta con el compromiso, que desde ya es muy importante por parte de todo ese cuerpo de voluntarios, sino también con un sostenimiento constante de los fondos que necesitamos para desarrollar las actividades. Si no Estimado hay una... Bernardo, disculpa que te corte. No sé si es que estás pasando la presentación con más láminas porque estoy viendo una pantalla, solamente el Estamos, título. sí, gracias por la consulta. Estamos todavía en el desarrollo de este primer interrogante, que ya Vale, dará pie gracias. a lo que seguiremos viendo. Entonces, en conclusión, la cuestión pasa por esto, por entender que enfatizar en la comunicación, en la gestión comunicacional en el ámbito del tercer sector, de las organizaciones sociales, tiene que ver con profesionalizar todos estos procesos. El proceso de fortalecer y de fidelizar al voluntariado, de generar acciones que nos permitan tener un constante flujo de donaciones y de potenciales donantes. También en el hecho de saber comunicar nuestra causa y de que sepamos que el fin es llegar a esa política pública. Y también porque, si bien desde lo esquemático van a haber muchas similitudes que vamos a ver a lo largo de esta presentación, con todo lo que tiene que ver con la gestión de la comunicación en lo corporativo, hay que entender que el proceso de construcción del mensaje, cuando estamos trabajando para una ONG, tiene que darse de otra manera. Todo esto que estoy compartiendo a modo de introducción tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, que me parece muy bien resumido en palabras de Seth Godin, que justamente es un escritor que se desempeña en el ámbito de lo corporativo,
que en su libro Esto es Marketing, que es del año 2019, ha sabido resumir para mí muy bien algo que viene como anillo al dedo en este contexto de tanta incertidumbre que es la actual pandemia y la crisis sanitaria que presenta el coronavirus. En la primera ponencia del día, Ramiro decía que hoy es muy complicado planificar a mediano o largo plazo, que tenemos que ser conscientes de que esta planificación se va dando más en el minuto a minuto, con cada acción, con cada día que tenemos que ir trabajando. Y yo creo que a lo largo de esta ponencia vamos a ver la importancia que tienen estas tres acciones concretas en la gestión de la comunicación. Principalmente lo vamos a ver en el campo de la comunicación para organizaciones no lucrativas, pero tranquilamente si hay alguien que nos acompaña hoy que tiene una empresa, un negocio, una pyme, como llamamos acá en Argentina a las pequeñas y medianas empresas, espero que sea de utilidad y que al menos les sirva con lo que yo busco hoy, que es dejar alguna reflexión, alguna idea, algún concepto que en la semana, cuando comience la próxima semana ya laboral, digan, me acuerdo que Bernardo Sánchez Bataller habló de esto y qué bueno que fue y cómo me sirve hoy, sería un gusto. Y esto tiene que ver con conectar, empatizar y cambiar. Cuando hablamos de conectar, algo que me parece muy importante y que surge en esto que les decía yo recién, de la riqueza que se genera en este intercambio, en esta simbiosis tan buena que se da entre estudiante y docente, con conectarnos con la causa. Y conectar no entendiendo en términos tecnológicos, informáticos, de agarro mi teléfono móvil y me conecto a la red de Wi-Fi, sino de conectar con uno mismo y hacia afuera. Y en esta conexión interpersonal, lo que quiero plantearles es que es fundamental que tengamos muy en claro cuál es la causa. Algo que me pareció muy valioso, y por eso les hablaba recién de esa conexión docente-estudiante, es que cuando les preguntamos a los chicos que van a cursar diseño de campañas este año, que estamos dictándola por supuesto en modalidad online, qué era lo que les interesaba ver, qué expectativas tenían, qué temas les gustaría que abordáramos en esta cátedra que tiene que ver con el desarrollo de estrategias de comunicación para organizaciones sin fines de lucro. Uno de ellos, que la encuesta era anónima, así que nunca sabré quién fue, pero me pareció muy atinado, dijo que necesitaba que tocáramos el tema de cómo las instituciones necesitan cotidianamente estar retomando los conceptos de misión, visión y valores. Tres pilares institucionales que parecieran ser básicos, que parecieran pertenecer al día a día de las instituciones y que muchas veces no están tan claros. Considero que esta etapa de cuarentena que nos tiene encerrados con mucha angustia, con muchas dudas, con mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar, presenta una ocasión ideal para aquellos directivos, para aquellos voluntarios de ONG, para retomar esa causa que dio origen a la institución, esa visión que tiene que ver con a dónde queremos llegar, y también esos valores que nos hacen únicos. Esto tiene que ver con los directivos y con los voluntarios. Y también en esta conexión interior debe haber una mirada hacia el exterior, replantearnos cómo nos estamos conectando con aquellos donantes. ¿Estamos haciendo algo durante este tiempo para mantenerlos al tanto de cuál es esa misión, de cuál es esa visión y cuáles son esos valores? ¿Estamos generando algún tipo de contenido para continuar en esta conexión que podemos tener con ellos a distancia? Y sobre todo, plantearnos si estamos logrando dejar en claro cuál es ese fin que tenemos. No solamente cómo nacimos, con esa causa que tiene que estar clara y que muchas veces parece que se hace difusa, sino también cuál es nuestra finalidad. Y una vez que vayamos resolviendo todos estos aspectos que tienen que ver con una reflexión muy profunda, podremos empezar a desmenuzar un poco otros interrogantes. Como verán, a mí me gusta y creo que es un ejercicio muy práctico y muy bueno
tanto para los profesionales de la comunicación como para aquellos que tienen que desempeñar su rol de directores o de presidentes de alguna ONG, plantearse todo en clave de interrogante. Creo que con una pregunta se puede clarificar mucho más el panorama, puede abrir ese camino a cómo debemos empezar a planificar nuestras acciones. Y aquí les voy a compartir 4 interrogantes que me parecen fundamentales y que darán paso a un final esquema de planificación de todo lo que vamos a hacer en nuestra campaña. Primero que nada, algo que parece muy simple, pero termina siendo un problema, y es por ello que acuden a quienes estudiamos y tratamos de investigar constantemente la comunicación social, tiene que ver con qué queremos decir. Qué simple aquello de empezar la etapa de construcción del mensaje. Qué básico que parece a veces decir, sí, yo sé qué tenemos que decir porque nosotros creamos la ONG y eso mismo ya tiene la fuerza suficiente. Pero a veces es importante que volvamos a plantearnos si realmente estamos diciendo eso que queremos decir. En segundo lugar, ¿qué queremos lograr? Muchas veces, y esto me causó mucha gracia cuando lo escuché porque no salió de mi cabeza, sino de una persona que formaba o forma, porque perdí un poco el contacto con él, parte de una ONG, y él mismo me decía, muchas veces las ONG tenemos un poco el complejo de querer salvar o cambiar el mundo. Entonces, es bueno que se tenga esta mentalidad un poco de John Lennon, pero que también tengamos en claro que tiene que haber una misión, como hablábamos recién, y una visión y un propósito de trabajo cotidiano muy concreto. Si no sabemos transmitirle a la otra persona, comunicarle claramente qué es aquello que queremos lograr, el mensaje que hablábamos en ese primer interrogante de qué queremos decir, comienza a ser difuso y eso hace que el resto de los pasos de nuestra planificación, de nuestra estrategia comunicacional, comiencen a tornarse muy complicados. Por otro lado, otro inconveniente que muchas veces tienen las ONG tiene que ver con pensar que la misión o el propósito y aquello que quieren comunicar va dirigido a todo el mundo, a todas las personas, a todo el mundo le va a interesar participar, va a poder donar, se va a interesar, se va a ver conmovido con esa causa. Y en realidad, como vamos a ver más adelante, hay que plantearse un mapeo de públicos, como decimos en el ámbito de la comunicación, y esto tiene que ver con ser muy ordenados con la definición de aquel perfil de potencial donante, de potencial voluntario, por eso tomo el concepto de públicos en plural, que es algo que en las clases de diseño de campañas siempre explicamos con su debido cuidado, porque tiene que ver con esto, con entender distintos segmentos, distintos rangos de personas que pueden llegar a estar interesados en la participación desde las distintas aristas que necesitamos para el día a día de nuestra ONG. Y por último, ¿cuáles son las herramientas más efectivas? Actualmente, como hablaba también Diego en su presentación, nos encontramos rodeados por una coyuntura que hace que estas herramientas efectivas comiencen a limitarse un poco o comiencen a situarse más bien en un plano de comunicación digital. Lo que antes podía parecer muy bueno de tomar a un par de voluntarios, distribuirlos por el centro de la ciudad con un buen chalequito, con una gorra, con un puesto bien adornado, con muchas cosas que hagan llamar la atención, con juegos y con tantas cuestiones que pueden desplegarse en la vía pública, hoy no pueden estar en actividad. Entonces esto también tiene que ser algo que haga que las ONG en este periodo de emergencia sanitaria, en este impasse que hace que tengamos que desarrollar las actividades a través de otras modalidades, nos haga plantear realmente cuáles son esas herramientas efectivas. Muchas veces hay un error en esto de que ahora las redes sociales o las distintas plataformas de comunicación digital, como pueden ser el email marketing también,
o las distintas opciones que tiene uno para comunicarse por servicios de mensajería móvil, son la panacea, son lo que está en boga, y por lo tanto todo esto implica que hay una relación directa y eficaz entre el éxito, y muchas veces no es así, porque hay ocasiones en las que uno de esos públicos a los cuales apuntamos con nuestro mensaje de ONG no se mueve por ninguna de esas ONG, no tiene estos hábitos de consumo que son tan importantes tener en consideración en la planificación, que tienen sí otros de esos rangos de personas a las que apuntamos. Entonces, esto de plantearnos cuáles son las herramientas más efectivas implica que abramos un poco el abanico y no nos limitemos únicamente a pensar la gestión de la comunicación en términos digitales. Una vez que tengamos resueltos estos 4 interrogantes, estaremos cumpliendo la etapa de diagnóstico, que tiene que ver con ver en dónde estamos parados, hacia dónde queremos ir. Luego aparecerán los problemas, que pongo un poco esa cara risueña, porque problema suele ser un término que pone un poco nervioso, incómodo a cualquiera, y también ha sido motivo de otro de mis elogios hacia lo que es la docencia presencial en el aula, porque conversando con los chicos que cursaron diseño de campañas el año pasado, llegamos a la conclusión, por el análisis de uno de ellos, que podemos reemplazar problemas por oportunidades de crecimiento. ¿Vieron qué lindo que suena cuando hablamos de aquello que nos da terreno, que nos da una ocasión ideal para crecer, para lograr algo mejor de lo que tenemos en mente o la situación por la que estamos atravesando actualmente? Bueno, lo planteemos como oportunidades de crecimiento, y esas oportunidades de crecimiento tienen que plantearse posteriormente, una vez que estén bien definidas, como objetivos. Y estos objetivos, que muchas veces cuesta poner en limpio, pasar en un listado y tenerlos en claro en nuestro día a día, tienen que ver con aquellas actividades que queremos desarrollar, con aquellas metas que queremos alcanzar, que tienen que ser narradas en términos cuantitativos. Es decir, si nosotros proponemos que la gente esté más involucrada con la causa, es algo muy relativo, es algo que no podremos medir, y hoy en día necesitamos estar corroborando y poniendo en evaluación todas las acciones que desarrollemos. Por lo tanto, es algo que, aunque suene frío, tenemos que marcar con números. Es decir, si tenemos 100 donantes mensuales, tenemos que plantear terminar el mes con, no sé, 115, 120, 1000, los que consideremos que puedan llegar a alcanzarse, pero necesitamos cuantificar esos objetivos. Y esos objetivos tienen que verse traducidos en acciones, que son las actividades que vamos a desarrollar, que es aquello que vamos a poner en marcha, y que también es eso que compete en gran medida a la gestión que podamos desarrollar desde la comunicación. Pasamos a la segunda etapa. Recordemos que habíamos estado hablando en primer lugar de conectar, de esta conexión con uno, con el otro, con retomar cuál es nuestra causa, cuál fue la misión, la visión. Bueno, llegado a este punto, vamos a hablar de la empatía. Además, algo que me parece muy interesante, que reflexionaba luego de la lectura de Seth Godin en este libro Esto es Marketing, tiene que ver con que esta pirámide que yo les presentaba a comienzos de la ponencia, justamente se da en una relación un poco de escalerita, porque cuando uno logra conectar con la persona, entra en esa relación, entabla una conversación y logra la empatía, que hace que después se pueda generar un cambio. Justamente ese cambio es el que plantea el marketing social en sus orígenes. El marketing social es aquella disciplina que tiene como objetivo lograr en la persona un cambio de hábito, un cambio de conducta. Por lo tanto, todas las acciones que desarrollemos van a tener que ver con esto. Y así como hablábamos anteriormente de que muchas de las acciones, muchos de los conceptos que nosotros tomamos en el ámbito de la comunicación sin fines de lucro, vienen también del campo de lo corporativo, tenemos que pensar que hay una diferencia clara, porque en este caso
no estamos vendiendo un producto, algo que sea tangible, sino que estamos vendiendo una causa, estamos proponiéndole a las personas que si colaboran, si se suman con su tiempo, con su dinero, van a recibir una recompensa más bien espiritual. Entonces todos estos conceptos tienen que estar presentes en nuestras redes sociales. Lo hagamos a través de Facebook, lo hagamos a través de Instagram, que tiene una carga más bien visual y que ahora a través de las historias está también convocando a muchos jóvenes y a un contenido mucho más interactivo e inmediato, o lo hagamos por Twitter, que tiene un tinte más bien institucional, periodístico, de noticias, también de querer recibir la información en el minuto a minuto y estar al tanto de las tendencias que están surgiendo. Y todo esto también, así como lo planteamos y tratamos de canalizarlo hacia afuera de la institución, tenemos que tenerlo en cuenta al momento de pensar en el concepto de marca empleadora. Ahora voy a compartirles un video, dos videos que desarrollamos con Colmena, que es la agencia en la que trabajo y de la cual soy cofundador, que tienen que ver con una campaña que desarrollamos para potenciar justamente el concepto de marca empleadora, que luego de ver estos dos videos pasaré a contarles de qué se trata este término. Y se mantiene y sigue, no se ha quedado en ningún momento. Y la perseverancia lo hacemos entre todos, me parece. En toda la gente que colabora, que dona, las empresas, la gente y la gente que trabaja acá también. La verdad que es un trabajo grande que la verdad que se valora bastante. Y está bueno que siga y por mucho tiempo más. Para lo que sea estoy dispuesta siempre. Es lo que más me gusta y me da mucho placer venir a la casa y sentirme útil acá. Trato de venir todo el tiempo porque pienso en los niños, en las mamás. Bueno, estoy acá porque me gusta sentirme útil. Es más lo que recibo que lo que doy siempre que vengo. Es muy reconfortante para el año. Y nada, aportar un granito de arena siempre, cada vez que puedo, y seguir ayudando en lo que más pueda, y me gusta ser parte de todo esto. Y la gratificación que me provoca, a mí realmente lo que más me gusta es eso, venir y poder cambiar un poquito de la vida de otro. También lo personal a mí me saca de eje. Es como que me relaja, vengo, cambio la cara, me hace feliz. Muy bien. Marca empleadora, se escucha ahora mi voz, ¿no? Espero que sí. Sí. Perfecto. Marca empleadora tiene que ver con aquel concepto que plantea la necesidad de desarrollar una serie de características, de aspectos que hagan a la identidad algo que las personas que forman parte de esa institución, de esa empresa, lo sientan como algo propio, y lo sientan tan propio que sean capaces de compartirlo y de propagarlo por la sociedad, a tal punto que también logren convencer a alguien o de alguna manera persuadir y lograr que esta otra persona que está recibiendo toda esta información se vea conmovida y quiera comprometerse con esa causa. Es un término que viene más bien del campo corporativo, pero como les decía anteriormente, se puede aplicar sin ningún problema al mundo de las ONG, y eso es lo que estamos tratando de hacer con Colmena, y estamos también desarrollando desde el punto de vista teórico para ver cuáles son los enfoques adecuados, y también desde el punto de vista metodológico, cómo deberíamos abordar
su desarrollo en los mismos voluntarios, que son los que recién contaban cuál es el papel que tienen en esta institución, que de paso les cuento que Casa Sani es un proyecto de Sani, que es una ONG que tiene más de 55 años trabajando en la provincia de San Juan, en la cual los niños que viven a cierta distancia, en los departamentos alejados de la provincia, pueden asistir junto a sus madres cuando son derivados del servicio de asistencia social del Hospital Dr. Guillermo Rawson, para recibir un tratamiento ambulatorio y no tener que estar yendo y viniendo a sus casas. Pueden estar en Casa Sani, que es un hogar lejos del hogar, en el que reciben contención integral. Todo esto que les estoy contando tiene que ver con la comunicación desde los atributos. Todo esto que les decía de qué es aquello que aporta Sani, qué es aquello que la hace una institución única, que también necesita que las personas la conozcan por esos atributos para que entiendan la necesidad y la importancia de la tarea que cumplen en la sociedad. Y para que estos atributos realmente terminen de conectar, de lograr esta confianza y de entablar esta buena relación que buscamos con aquel público que queremos que sea un potencial donante o un potencial voluntario, tenemos que tener siempre en cuenta el rol que debe cumplir el llamado a la acción. Estos dos conceptos, de comunicación por atributos y llamado a la acción, son los que voy a compartir con ustedes ahora, desde la perspectiva de la imagen y transparencia, que son dos ejes fundamentales en toda gestión institucional. Bueno, en la gestión de comunicación institucional vinculada al tercer sector se vuelven de gran relevancia, son aquellos que nos hacen únicos en la sociedad. Al principio de esta ponencia hablábamos de la comunicación de tener en cuenta y de saber comunicar qué hacemos. La comunicación por atributos es lo que les decía recién. Todos estos conceptos son parte de la propuesta teórica de María Eugenia Etkin, los cuales son desarrollados en su libro Comunicación para Organizaciones Sociales, de editorial La Crujía, el cual recomiendo ampliamente porque es muy interesante y es una literatura que no puede faltar en la retina de quienes nos dedicamos a esta profesión. De paso les cuento y les recomiendo que visiten la web de La Crujía porque han liberado distintas versiones digitales de libros que pertenecen a su colección. Es una buena actividad para esta cuarentena. Y por último, la comunicación empática, que tiene que ver con esto de cómo hacemos para lograr esa conexión, para entrar en el corazón de las personas que cambien ese hábito, como hablábamos, que tiene por finalidad el marketing social, que necesitamos que se sumen como donantes, como voluntarios. Estos tres ejes de comunicación que están presentados en este gráfico de torta y que parecieran cuestiones que pueden hablarse, como estoy desarrollando yo por separado, tienen que darse en plan de unidad, como una misma estrategia, porque pensarlos como cuestiones separadas no tendría ningún sentido. Por otro lado, lo que hablaba recién, toda gestión institucional en el campo de las organizaciones sin fines de lucro debe tener una clara gestión de su comunicación desde la transparencia. ¿Cuántas veces, y con mucho dolor lo digo, hemos sentido comentarios o hemos sido parte de algún prejuicio de alguien que piensa que cierta ONG es simplemente una forma de evadir impuestos que tiene alguien, que es un lavadero de plata, como decimos en Argentina, que tiene que ver con una malversación de fondos que puede hacer una persona malintencionada, que en ocasiones pasa, pero que también en muchas ocasiones esto no ocurre porque tiene que ver con grupos de personas que tienen una muy buena causa, y para evitar todo este tipo de confusiones, de malentendidos que pueden surgir, la necesidad de pensar la comunicación desde la transparencia. Y en esto debe haber un claro plan de comunicación para brindar acceso a la información, que la gente que esté interesada, que dona, que colabora de alguna forma, sepa qué ocurren con esos fondos, qué ocurre con
con todas las actividades, con todo el tiempo que se destina a esta ONG, que ese mismo plan de comunicación no solamente se ponga en disposición de las personas que están fuera de la institución, sino que también esté a disposición de aquellos públicos internos, que quienes gestionamos la comunicación tengamos la humildad de ponerlo en evaluación, lo cual nos hace muy bien y nos enriquece también, y que por otro lado tengamos los contactos necesarios para que cuando necesitemos comunicar algún mensaje a la sociedad, podamos rápidamente amplificarlo, no solamente por nuestras redes sociales propias, sino también a través de los medios de comunicación que tanta falta nos hacen en todo este juego y en todo este esquema de trabajo que tenemos que desarrollar día a día. Hablamos entonces de la comunicación desde los atributos, lo empático y la comunicación de la causa, y ahora vamos a hablar un poco de este llamado a la acción que les mencionaba recién, y que tiene que ver con una pieza clave en la comunicación digital, sobre todo. El llamado a la acción, lo también muchas veces conocido y mencionado por algunos especialistas en el tema como call to action, tiene que ver con pensar en cómo hacemos para que nuestros posteos, ahora sí hablando muy puntualmente de redes sociales, de comunicación digital, logren conectar en la persona, movilizarla y comprometerla para que tenga ganas o se mueva de alguna forma para hacer algo concreto. Que nuestros posteos no sean simplemente de tinte informativo, mostrando lo que se hace en el día a día, que es muy bueno, por supuesto, sino que también tengan aquella cualidad, aquel valor agregado de invitar a la persona, de comprometerla. Cuando nosotros nos preguntan qué nos parece algo, qué haríamos, cómo resolveríamos el caso, si queremos aportar alguna idea o sobre todo si queremos sumar alguna propuesta concreta, nos sentimos partícipes. No olvidemos que en este juego de comunicación digital que nos presenta una relación ya no de empresa-consumidor, sino de prosumidor, de aquella persona que se encuentra del otro lado, en este caso no del mostrador, sino de la pantalla, de la computadora o del celular, tiene que ver con que esa persona ya no quiere ser simplemente espectadora. Y ahora lo que quiere hacer es participar, y por ello tienen tanto éxito aquellas herramientas de Instagram, sobre todo, que invitan a la persona a pulsar un botón para responder a alguna trivia, o para opinar en alguna encuesta, porque los usuarios de redes sociales tenemos esa apetencia, tenemos ese gustito por participar, por dar nuestra opinión, por no quedarnos en un rol expectante, sino protagonista. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, es que tenemos que pensar, algo que hablé anteriormente, en este mapeo, en este esquema de públicos, en definir claramente aquellos perfiles de personas, porque pueden ser distintos segmentos a los que apuntemos, a los cuales queremos llegar y también tener en claro a través de qué acciones y a través de qué propósitos, como hablábamos anteriormente. Y en esto, Branning y Hunt son muy claros al hablar en su esquema de públicos y en sus definiciones de públicos posibilitadores y normativos. Los posibilitadores son aquellos, y con total respeto, que están vinculados principalmente a aquellos que tienen el poder en sus manos, es decir, a entidades gubernamentales. Y digo con total respeto porque entiendo y defiendo también que las ONG sean organismos que gocen de total libertad e independencia para desarrollar sus actividades, pero también creo con una mano en el corazón que todos aquellos que emprendan este tipo de proyectos solidarios tienen que considerar y tienen que entender también la necesidad muchas veces de contar con el apoyo para ciertas actividades del Estado y de algunos entes de gobierno. Por otro lado, los públicos normativos que tienen que ver con que también en nuestra estrategia de comunicación, en todas las acciones que planifiquemos, no podemos descuidar las buenas relaciones institucionales con aquellas ONG que también se desarrollen en nuestro ámbito. Si bien en el mercado corporativo hay una competencia un poco más cruda, más dura por
posicionarme por encima de las demás marcas que se desempeñan en el mismo rubro. Por supuesto que en las ONG todos los que forman parte van a querer que la mayor cantidad de personas donen tiempo o dinero en esa causa, pero esto no descarta la posibilidad de hermanarse con otras ONG que sean afines, porque en definitiva todos los que emprenden este camino tienen un mismo objetivo, que es tenderle una mano a una persona que tiene alguna problemática y tener siempre ese espíritu solidario y colaborativo. Y por último, otro aspecto que tiene que ver, que tiene mucho que ver, que lo hablábamos recién, con este llamado a la acción, con esta definición del mapa de públicos, es determinar el canal o los canales por los que nos vamos a comunicar. Y en este caso, si tenemos bien definidos los públicos y sabemos a qué rangos de la sociedad vamos a dirigirnos, esta acción termina determinando los canales. Si nosotros sabemos, como hablábamos anteriormente, a quiénes nos queremos dirigir, de alguna manera se empieza a clarificar un poco si la respuesta es emitir únicamente gacetillas por escrito, si vamos a tener que comunicarnos únicamente a través de una página web, de un teléfono, de algún sistema de mensajería móvil, de Facebook, de Instagram, Twitter. Empezamos a entenderlo un poco y lo hacemos a partir del concepto de los consumos culturales y los hábitos de consumo que tengan aquellos públicos, los cuales están cambiando todo el tiempo, así que por lo tanto los comunicadores tenemos que estar al tanto de aquellas tendencias. Llegando al final de la ponencia, Fermín, sí. ¿cómo estás? Justo yo tenía algo que consultarte ahí de lo que acabas de topar el tema sobre los medios o las plataformas, que depende o va a depender mucho de la región. Por ejemplo, acá Twitter ha ido en desuso, ¿sí? Ha ido en desuso y entiendo que Twitter, hacer una plataforma en donde obviamente el mayor o la mayoría de contenidos son en texto, pues ¿cómo tú crees que puede ser canalizado para los comunicadores, para las personas que desarrollan contenido para redes sociales, enfocar esto en plataformas de consumo acá en la región, me refiero a Ecuador, como lo es Instagram, como lo es Facebook, como lo es, bueno, esta plataforma que también está teniendo una tendencia súper agresiva en crecimiento como es TikTok, pese a que es un target de edad chico, pero empresas, por ejemplo, acá me sorprendió que uno de los diarios más principales de aquí del país, que es El Comercio, abrió una cuenta en TikTok y está compartiendo contenido, obviamente, enfocado al público, pero ¿cómo crees tú que podría delimitar esa delgada línea de saber en qué forma yo voy a comunicar, si es que tengo que hacerlo de forma gráfica, si tengo que hacerlo de una forma un poco más textual o simplemente con videos, que es también lo que hoy por hoy manda? Perfecto, Juan Pablo, muchas gracias, muy clara y muy interesante tu pregunta, y también ahora, cuando finalicemos la ponencia, me encantaría recibir otras preguntas y todo tipo de ideas, aportes que puedan surgir, me van a venir muy bien para seguir perfeccionándome y aprender cosas nuevas. Y esto, para responder rápidamente, te diría que tiene mucho que ver con algo que es parte del trabajo cotidiano que tenemos los comunicadores, que es entender que toda gestión de comunicación no puede desarrollarse desligándose de la cultura. La cultura tiene que ver con aquellas costumbres, con aquellas tradiciones, con aquellos hábitos que son propias de un país, de una región, y que, si bien todo lo que estamos hablando ahora puede ser muy interesante, puede ser muy útil para ustedes, nunca podría extrapolarse y hacerse un control-C, control-V, como decimos ahora, un copiar-pegar exacto, idéntico de ese mismo esquema de trabajo, de esos mismos conceptos, de ese mismo plan también de desarrollo en la gestión de la comunicación institucional, porque no solamente que cada país es un mundo aparte en sus tradiciones y en sus usos de redes sociales,
sino que hasta te diría, Juan Pablo, que cada provincia tiene también sus mismos hábitos, sus costumbres en las redes sociales. Entonces esta es una pregunta que atiende más a que al momento de plantear una estrategia con sus determinadas acciones de comunicación, seamos lo suficientemente habilidosos, que tengamos el suficiente ojo y la mirada crítica para entender cuál de aquellas redes sociales va a dar mayor utilidad, y que en esto también, entiéndase, y tomando y haciendo propias las palabras de Seth Godin, él dice, no tengamos miedo de equivocarnos, porque al final es de donde terminamos aprendiendo. Las redes sociales son un prueba y error cotidiano. Todo lo que yo les estoy compartiendo ahora tiene que ver con mis pocos y jóvenes años de experiencia profesional, y con muchos golpes que me he dado por probar, por intentar y por entender que las redes sociales y la comunicación misma es dinámica, son factores que todo el tiempo van cambiando, que nos tenemos que ir adaptando, que surgen herramientas nuevas, que las mismas redes sociales no quieren quedarse atrás porque compiten entre sí para ver cuál puede tener mayor número de usuarios, y eso hace que las mismas empresas tengan que ir adaptándose, como decías vos, a nuevos desafíos de hacer una cuenta en TikTok, de ver qué es lo que puede permitirles un canal más apropiado, un camino más próximo a aquellas personas, a aquellos segmentos o rangos a los que quieren dirigirse. Entonces es un desafío cotidiano, es algo en lo que nos tenemos que involucrar, tenemos que estar todo el tiempo procurando estudiar y perfeccionándonos, y no podemos quedarnos quietos ni un segundo. Espero haber respondido un poco a tu pregunta con mi explicación. Ahora, para dar cierre, comparto la etapa final que tiene que ver con este propósito de cambiar. Hace unos días, cuando hablaba con los demás integrantes de Colmena, que es la agencia en la que trabajo, hablábamos y hacíamos una analogía que aquellos a quienes les gusta el básquet van a saber entenderme, y hay otros deportes también en los que aplica esta analogía, que tiene que ver que consideramos que estamos en un minuto libre, en un tiempo muerto, que nos permite, dentro de todo lo malo, de lo complicado, que implica este freno, este cese de actividades y toda la incertidumbre económica que han explicado también los tres ponentes que me antecedían en la palabra, podamos encontrar también la posibilidad de parar un poco la pelota y pensar en todo esto, en adaptarnos al contexto, en entender cuáles son aquellas herramientas que veníamos usando y si realmente estaban dando resultado o no, que las podamos evaluar, que podamos proyectar hasta cierto punto también, que podamos ser conscientes de los resultados que podemos llegar a tener con esas implementaciones, que podamos educar también. Este cambio de hábitos nos tiene que comprometer en una lucha constante contra la infodemia que estamos viviendo, contra la cantidad de noticias falsas, de información incorrecta y que no pertenece a organismos de la salud, y que es una responsabilidad que tenemos los comunicadores y todas aquellas agencias, empresas que se encarguen de la gestión y de la generación del contenido, tienen que entender que tenemos que ocupar un rol educador y esperanzador también, desde la solidaridad y desde la empatía que tenemos que comunicar hacia la sociedad, para que entiendan que si uno cuida su salud, está cuidando la de todos los demás. Tenemos que reorganizar este mapa de público también, porque hoy nos encontramos ante distintas posibilidades y ante otros desafíos para dirigirnos a estas personas que antes quizás llegábamos de otras maneras, por otros medios, y también entender que estamos en una etapa muy desafiante de generar otros contenidos, porque en el caso de Colmena hemos tenido que repensar muchas veces las planificaciones mensuales para nuestros clientes, y nos hemos encontrado en el desafío de tener que generar otro tipo de iniciativas, otro tipo, como decía recién Juan Pablo, de gráficas, de video, de todo aquel material digital que pueda llegar a tener un mejor impacto, una mejor conexión con nuestro público, con nuestros públicos, y todo esto puede resumirse en este esquema final que voy a compartir con ustedes, que tiene que ser parte de toda esta reflexión, de todo este
análisis detallado y detenido que hagamos en estos días para nuestras organizaciones y para nuestra vida cotidiana también, que tiene que ver con evaluar aquellas acciones de alto impacto y de bajo impacto en términos de costo. Si nosotros somos capaces de generar acciones de alto impacto con un bajo costo, y esto aplica directamente a las ONG, quienes son aquellas que muchas veces sufren o tienen la limitación de un presupuesto que a veces se ve acotado para el ámbito de la comunicación, estamos siendo realmente eficientes. Alto impacto y bajo costo. Ahora, si tenemos acciones de alto impacto y alto costo, ahí, tomando el semáforo, hay que verlo como una luz amarilla, y lo peor que nos puede pasar es acciones de bajo impacto y alto costo. Definitivamente estamos teniendo un grave problema. Este esquema es muy simple, es parte de muchos negocios, de muchas acciones que se desarrollan cotidianamente en ONGs también, y en todo tipo de organizaciones, y se los dejo por si llega a servirles para su día a día. Y finalmente me quiero despedir, quiero ser respetuoso del tiempo con unos consejos finales que tiene que ver con decirle a todos mis colegas, como mencionaba anteriormente, no solamente de la comunicación, sino también del diseño, de los recursos humanos, del marketing, que nos involucremos, que tengamos la valentía y el gran corazón de sumarnos como profesionales a una ONG para responder a este primer interrogante de por qué hacer énfasis por esta misma necesidad de profesionalizar todos estos procesos de comunicación que hemos estado compartiendo hoy. Calendaricemos las acciones, no nos quedemos en esto de que, bueno, algún día ya llegará, sí, cuando tengamos plata, cuando tengamos gente, pongamos una fecha, seamos conscientes de esa fecha también y trabajemos fuerte para poder cumplir estos objetivos. Siempre incorporemos a la hora de hablar de comunicación digital este llamado a la acción, este interrogante, esta propuesta para movilizar a las personas que están del otro lado de la pantalla del celular o de la computadora. Y por último, algo que nos compete mucho a quienes nos desempeñamos en el campo de la comunicación, que tiene que ver con medir, cuantificar, evaluar todos los resultados, porque ahora con las herramientas métricas y estadísticas que nos brindan las redes sociales, esto es mucho más fácil. Espero haber sido claro. Dejo mis redes sociales, la página web de Colmena también, y con un abrazo muy cálido y con la alegría de haber sido parte de este Unidos en Acción, me despido y quedo a disposición de todo lo que se pueda hacer a distancia, por supuesto, pero con la tranquilidad y con la alegría de haber participado y colaborado para darles una mano. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bernardo. Pues nos ahorraste un poco de preguntas con tus redes sociales. Agradecerte, bueno, este tema de la comunicación y todo lo que tiene que ver con temas digitales, pues nos podremos ir hablando hasta las 10 de la noche con lo amplio que puede llegar a ser, pero creo que es fundamental y muy rescatable dos cosas fundamentales que topaste en tu ponencia. La primera, el tema de los llamados a la acción, que son muy importantes, sobre todo ahora que dependemos prácticamente todos del mundo digital para poder tratar de comunicar, ya sean hasta nuestros productos, nuestros servicios. Y lo otro es también muy importante el tema de poder medir, de saber cómo estamos llegando, si es que tal vez una palabra más o una palabra menos es la que nos puede dar ese factor diferenciador al momento de comunicar alguna idea, en este caso una campaña, ¿sí? Y una campaña como esta, como la que estamos nosotros gestionando. Te tomo la palabra, mi estimado Bernardo, pues yo sigo a tu agencia desde que empezamos a tener comunicación y pues seguiremos en contacto. Me encantaría que estén más personas de tu equipo de trabajo que puedan compartirnos temas de interés y pues vamos agendando para las siguientes capacitaciones. Creo que tu ponencia ha sido súper clara, nos queda claro, has tomado varios ejemplos de las anteriores intervenciones y eso ha sido muy, muy valorable para todos nosotros. Pues Bernardo, te agradezco mucho, un abrazo a la distancia
pues estamos ya un poquito sobre la hora y de todas maneras seguimos en contacto, ¿vale? Un gusto. Gracias, Bernardo.